con Dios. Y la Escritura empieza diciendo: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien. Y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que si no te lo hubieran dado? Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, aún sin nosotros reinan. Pues ¿cómo quisiera que yo reinara para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes? Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Y no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo y amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes, en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos. Y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? Entonces tenemos aquí un capítulo donde Pablo sí está un tanto exasperado, un poco molesto y por carta él quiere corregir algunas situaciones. Y tenemos que entender al apóstol Pablo, él no puede llegar allá a Corinto y por una carta tiene que corregir cosas y por eso le pone este nivel de intensidad. Y vemos que empieza el apóstol Pablo diciendo, miren, nosotros somos administradores de los misterios de Dios, pero cada administrador debe ser hallado fiel. Pero, dice Pablo, a mí no le doy mucha importancia a lo que ustedes digan de mí. Y realmente ni yo me juzgo a mí mismo, sino mi juicio se lo dejo al Señor. Y eso me parece algo muy importante porque solo pensemos en qué fue lo que recibió Pablo. Al ver lo que él escribe, tenemos que imaginarnos por qué está así. Seguramente a él le estaban diciendo, fíjate que aquí Apolos tiene más seguidores que tú, ¿verdad? Mira, aquí los de Pedro son más eufóricos que los seguidores tuyos. Entonces, dice Pablo, miren, yo no le pongo importancia a lo que ustedes piensen de mí. O sea, yo no soy el centro de esto. Y es más, dice aquí, yo no le pongo atención a cómo ustedes hablan de mí, a cómo me juzgan, ni yo me juzgo a mí mismo, sino mi juicio lo llevo al Señor. Yo no sé, Fernando, Carol y Rubén, qué piensan ustedes, pero creo que esto es tan actual porque nosotros constantemente estamos pensando qué piensan las personas de mí, por ejemplo, a cuántos seguidores tengo, qué dijeron en mis redes sociales, qué dijeron.
nos duele mucho el chisme, cuando alguien levanta un falso en contra nuestra, nos duele muchísimo, pero aquí el apóstol Pablo nos da una forma de lidiar con eso, no ponerle atención. Es más, dice, ni yo me juzgo a mí mismo, porque nosotros solemos ser muy rudos al juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? Mi juicio se lo dejo al Señor. Yo llego delante del Señor y le pregunto, Padre, ¿cómo está mi ministerio? ¿Cómo me ves como administrador de tus misterios? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Lo cambio, pero yo no voy a intentar complacer a todo el mundo, no voy a tratar de complacerme a mí mismo, sino voy a dejar que tú me evalúes. ¿Qué les parece eso con respecto a la autoestima, Fernando? ¿Sabes qué? Yo pensaba, ¿será que esto era algo automático? Que Pablo ya lo tenía dominado, que era automático. Digamos que le podrían tirar la peor calumnia y automáticamente no le afectaba, o tenía que procesarlo y, como decías, llevarlo al Señor, y entonces ya ahí lo lograba como procesar y ya no le afectaba. La verdad no sé, Pablo no lo dice. Yo pienso en mi vida y sé que no es automático. Sé que muchas veces me importa más de lo que me debería importar lo que alguien más dijo, y yo sí me juzgo, ¿verdad? No como Pablo. Entonces, en esa combinación, a la gran podemos pasar en una situación bien complicada dándole vueltas a eso. Si no estamos en ese nivel, que me parece que tal vez Pablo tampoco estaba ahí, de que era ya automático, aunque seguramente había avanzado. Pero tal vez sí necesitamos como que constantemente procesarlo y que Dios nos ayude a, no hombre, que no te afecte. O sea, como sentir esa voz de Dios ahí en oración cuando estamos nosotros tristes, enojados, y poder seguir adelante y que no nos afecte y que eso no nos detenga. Y es que si te das cuenta, Fernando, si nosotros nos ponemos a tratar de complacer a las personas, y yo he sido adicto a la aprobación, me reconozco como en recuperación de adicción a la aprobación. En algún momento de mi vida yo pensé, voy a caerle bien a todo el mundo, y eso no se puede. Y por la misma acción, unos te dicen, qué bien que lo hiciste, y por la misma acción otros dicen, pero ¿cómo haces eso? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice aquí, yo no le pongo atención a la forma en que ustedes me juzgan, ni yo me juzgo a mí mismo, sino el juicio se lo dejo al Señor, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo, por la relación que ya tenía con Apolos desde Hechos 18, cuando están en ese segundo viaje, y ellos particularmente están haciendo ministerio en Corinto, particularmente, ellos van a recibir afrenta. O sea, ya ellos tenían esa experiencia de que la gente no se va a poner de acuerdo, que algunos van a estar a favor de lo que hacen, otros van a estar en contra. Y de hecho el apóstol Pablo aquí viene y se los dice una vez más a partir del versículo 5. No juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y aquí viene lo más interesante, y yo creo que es lo que va a poner el meollo: manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, Pablo lo tenía claro. Si allá en Corinto ni los griegos, ni los judíos, ni los creyentes, ni los no creyentes les aceptaron y de todas formas hicieron afrenta en contra de ellos, ahora acá la iglesia de Corinto también está teniendo esta afrenta. Vuelve a recordar lo de Hechos 18. Es decir, ya sabemos que ustedes son un poco inestables, y yo creo que hay un poco de sarcasmo, como les está diciendo, ustedes son más inteligentes, más sabios, más fuertes, más ricos, más en todo. Nosotros somos todo lo contrario. Pero la razón de que seamos así es por amor a Cristo, quien revela las intenciones del corazón. Entonces yo creo que hoy por hoy, ¿cómo vivirlo? Examinemos a la luz de las Escrituras y delante del Señor por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es más importante, la validación de parte del Señor o la validación de las personas? Claro está que de repente puedo pensar, ¿será que de verdad estoy mostrándome arrogante? Qué sé yo, cualquier cualidad que efectivamente engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice las Escrituras. Entonces, me quedo con la parte en donde el Señor va a manifestar las intenciones del corazón, y eso lo va a hacer en mí, en usted, si nos presentamos delante del Señor y las obras que hacemos para Él. No, y sabes algo, yo leyendo esto y basado en lo que decías, me imagino que Pablo, Apolos y Pedro, entre ellos todo estaba bien, ¿verdad? Ellos estaban instruyendo cada uno en su segmento, ¿verdad? Y
Las personas eran las que estaban armando bandos, porque eso es lo que pasa, estaban armando y estaban valorando a cada uno, entonces me imagino que ahí surge el conflicto, ¿verdad? Y entonces, mientras los líderes, digamos, están haciendo algún tipo de esfuerzo por comunicar la palabra, la expansión del evangelio y todo lo que en el libro de Corintios, en esta carta se especifica, todos los demás estaban viendo ese tipo de comportamiento y haciendo comparación. Y eso es lo que creo que la Escritura nos llama, ¿verdad? A sentirnos con ese llamado de humildad ante la soberbia que nosotros pudiéramos tener por evaluar a otros. Yo en el anterior programa decía tan fácil que es para uno pasarle la aplanadora a un predicador, ¿verdad? Sí. Y uno se siente con cierta autoridad. Yo le digo porque a mí me ha pasado. Y digo, ¿y aquí qué le pasó? Y no debemos de ser así. Debemos de valorar en realidad que esa autoridad es conferida por el Señor y que definitivamente nuestro verdadero enfoque está en llevar la palabra como Él quiere que llegue y no utilizando los medios o recursos que tal vez por inteligencia, por intelecto o por habilidad algunos tienen que lo superan, ¿verdad? Pero ahí es donde debemos de quitar esa comparación, ¿verdad? Sí, y hoy sí quisiera hacer una advertencia. No todo lo que brilla es oro. De repente yo he visto gente que dice a la usanza, puse mi iglesia. Y uno dice, esto no es de poner una iglesia. Hay personas que no deberían estar dirigiendo algún ministerio. Eso sí es cierto y nosotros tenemos que saber evaluar. Señor, esta persona es una persona que viene de ti. Porque dice Pablo, aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso soy justificado, quien me juzgue es el Señor. Ahora, nosotros sí tenemos que decir, Señor, muéstrame quién es un ministro verdadero y quién no. Si hay un lobo con piel de ovejas, que el Señor nos muestre eso. Ahora, otra cosa es aquella plática de domingo, cuando alguien invita a una iglesia y aparece alguien y dice, no, yo no creo en las iglesias, vos, porque mira, a fulano yo le sé. Mira, anda un carro último modelo. Entonces, no, ¿por qué no vas a la otra? No, que él tiene un carro bien viejo y ese carro, entonces quiere decir que no tiene el apoyo de Dios. Entonces, ¿por qué no vas a aquel? No, es que ese anda en pick-up y entonces eso quiere decir que... Y a cada ministro nosotros le conocemos algo, alguna historia, etcétera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, como bien decía Carol, con un poco de sarcasmo, dice, ya ustedes están satisfechos, ya son ricos y sin nosotros reinan. Porque hay cristianos que no hay iglesia donde quepan, porque ellos tienen tanta sabiduría y todas las iglesias están torcidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y quiero decirles algo que yo he descubierto en mi ministerio y está al final. Y lo leyó Carol. Dice... 19. Pero si el Señor así lo quiere, iré pronto a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo tenía tal autoridad espiritual que recuerdan ustedes cuando está aquel mago Bar Jesús contradiciéndolo, le dice, y tu hijo del diablo, ciego y sordo te vas a quedar, y lo deja ciego. Y realmente fue lo que le pasó a Pablo en su conversión, ¿verdad? Claro. Y entonces Pablo tenía esa autoridad y les dice, bueno, ¿quieren ustedes que yo me ponga rudo con ustedes y actúe con autoridad espiritual? En ese contexto quiero decirte, tenemos que tener cuidado de no juzgar a los siervos de Dios. Porque aunque no te caigan bien, hay algunos que pueden tener mucha autoridad espiritual y tú no quieres tener una maldición de parte de un siervo de Dios. Yo sé que los siervos de Dios no lo tenemos que hacer, tenemos que actuar en amor, pero también somos seres humanos. Y si un siervo de Dios llega a proferir una maldición sobre una persona, recuerdan cuando Eliseo le estaban diciendo, calvo, sube, y entonces se enoja y salen unos osos y los devoran. Yo he encontrado eso actualmente, he estado tratando con personas que cayeron en un bache económico o alguna situación y empiezo a investigar y a veces pensando que es alguna situación de brujería, una hechicería. Y no, era una persona, un siervo de Dios que le dijo, nunca vas a prosperar si te vas de esta iglesia, Y entonces eso generó un problema espiritual del cual las personas no logran salir. Entonces tú y yo no queremos ponernos en esa vía. Si eres siervo de Dios y tienes autoridad espiritual, tienes que tener amor y prudencia cómo usas esa autoridad espiritual. Y si no, si tú no eres siervo de Dios, respeta a los siervos de Dios y deja que Dios los juzgue. Lo que sí podemos hacer es decir, Padre,
Muéstrame si es una persona correcta o no. Y si Dios te manda a moverte, pues hazlo, pero cuidado. Juzgas al que no debes juzgar, ¿verdad? Sí, lo que quería decir así rapidito es que pareciera ser como que solo los que estamos al frente, perdón, estoy usando el plural porque estamos acá, como que solo nosotros deberíamos de tener ese cuidado, pero realmente el llamado es a todos los creyentes. El apóstol Pablo está haciendo, todos somos administradores de estos misterios, por lo tanto todos debemos cuidar ese corazón. Y me gusta cómo el apóstol Pablo en el versículo 17, él dice, él les envió a Timoteo, el cual les va a recordar mi proceder en todas las iglesias. Es decir, no hay un doble estándar, no hay una forma de comportarme en la capital y otra en el área urbana. En donde estoy debo de ser congruente. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, soy representante del Señor, y no es la posición, pastor. No es porque estoy aquí al frente, es que cada uno que ha sido llamado está siendo desafiado a vivir con integridad. Y a lo que decías, Ronnie, respetar, todos somos llamados, y también a valorar. Me pasó una vez hace algunos años oyendo en la emisora El Camino un predicador que me gustaba. Yo así, ¡guau, qué buenísimo! Terminó y después venía otro. Y yo internamente fue, lástima que viene este, voy a cambiar. Pero en ese Yo soy de ratito... Apolo, dijiste vos, y me pusieron a Pablo. algo así, ¿verdad? Así como, no, quería algo así más profundo. Pero Dios me hizo ver como, así como, qué bonito, ¿verdad? Y así como no sabes cuánto tiempo oró, cuánto se preparó, cuánto estudió, cuántos años lleva haciendo eso. Entonces fue como, wow, digamos, un hombre de Dios, un pastor, un predicador, se ha preparado, ha estado toda su vida en eso. ¿Cuánto tiempo se preparó para ese mensaje y me lo da en media hora? Así como, wow, valorarlo, ¿verdad? Ponerlo en práctica, solo oyendo y cuánto ponemos en práctica. Entonces creo que respetar, valorar también, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y creo que también tenemos que tener cuidado de hacer un llamado en las redes sociales, ¿verdad? Ustedes, porque tan fácil que es. Yo recuerdo hace un tiempo, Ronnie publicó una cosa en X, antes Twitter, ¿verdad? Y compartió algo ahí. Y yo empecé a ver los mensajes y le daban duro y dije, sí, lo que Ronnie está diciendo aquí son palabras de esperanza. Y empieza un cuestionamiento. Entonces, en esos lugares donde tenemos esa facilidad de expresar lo que pensamos, pensamos que estamos hablando de los hijos del Señor, a quienes Dios les ha dado ese talento y esa atribución de llevar la palabra clara y llana. Entonces, tengamos mucho cuidado allí, porque al final del día, miren, a mí lo que me llama la atención es 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí está, eso va a suceder. Entonces, dejámoslo ahí, ¿verdad? Así es. Y el apóstol Pablo, con una responsabilidad paternal, está escribiendo esto, queriendo corregir en los corintios, porque les dice, no le escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Dice, miren, estoy escribiéndoles esto porque los amo como mis hijos. Están ustedes en un tremendo error y necesito corregírselos. Y de eso es lo que estamos hablando hoy en Vaya con Dios, es esa paternidad. ¿Cómo hacemos cuando tenemos hijos que se están desviando? ¿Cómo hacemos para corregir a nuestros hijos? Hay muchas etapas de la paternidad y ese es nuestro tema. Pero hoy vamos a decirle, Señor, necesitamos tu ayuda. Y mi consejo para todos es, tengamos cuidado. Uno, no le pongamos atención a lo que otros están diciendo de nosotros y le pongamos pecho a eso. Nuestro juicio debe venir de parte del Señor y nosotros tengamos cuidado de no juzgar a otros porque eso nos puede meter en problemas espirituales. Vamos a orar y le decimos, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de exponernos a tu palabra. Y hoy es uno de esos temas en donde sabemos que tú nos estás instruyendo, que tú nos estás corrigiendo para nuestro bien. Ayúdanos a entender lo que tú nos estás diciendo, Espíritu Santo, a raíz de la lectura de 1 Corintios capítulo 4. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a no juzgarnos a nosotros mismos, a no poner atención a lo que otros están diciendo de nosotros, sino que la evaluación personal te la debemos a ti. ¿Qué piensas tú de mí, Señor? ¿Lo estoy haciendo bien?
y eso que nos sirva de satisfacción. Y líbranos de no ser personas que están juzgando a los demás y con eso atrayendo condenación. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer un breve corte y regresamos. Esto es Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Permítame hacer de esta declaración una pregunta. ¿Puedes confiar en Dios cuando tu hijo te destroza el corazón? Ahora quisiera hacerla una afirmación. ¿Puedes confiar en Dios cuando tu hijo te destroza el corazón? Y nos dicen los autores, perder un hijo por la muerte es el mayor temor de todos los padres. Pero como testificarán innumerables padres afligidos, existen más de una manera de perder a un hijo. Una de las parábolas más conocidas que Jesús contó fue aquella sobre un padre que pierde un hijo. La conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero también puede llamarse la historia del padre desconsolado que espera. En Lucas 15, Jesús narra 3 historias sobre cosas perdidas. Una es acerca de una moneda extraviada en una casa y una mujer que barre vigorosamente el piso hasta encontrarla. Es fácil resumir esa historia: moneda perdida, moneda encontrada. Luego está el relato de una oveja que se alejó sin rumbo, quizá buscando inocentemente una mejor porción de hierba para mordisquear. Desde ahí divisó otro tramo un poco más lejos y luego otro. Pronto el animalito no pudo encontrar su camino al redil y el pastor se vio obligado a buscarla. Oveja perdida, oveja encontrada. Sin embargo, lo que se pierde en la tercera historia era mucho más valioso que una moneda de cobre o un cordero curioso. A diferencia de estos, el hijo en la historia tomó una decisión consciente de destrozarle el corazón a su padre. Y aunque no leemos nada respecto a ella, sin duda también el de la madre. A diferencia de la mujer que perdió una moneda o el pastor que perdió una oveja, hasta donde sabemos, el padre del muchacho perdido no emprendió una búsqueda desesperada de su tesoro perdido. No reunió a un grupo que trajera a su hijo a casa. Al contrario, hizo lo único que puede ser lo más difícil de hacer en tal situación: esperó. El desconsolado padre en la parábola de Jesús esperó pacientemente que Dios le escribiera su historia, así como la de su retoño obstinado y rebelde, pero no obstante muy amado. Cada noche antes de irnos a dormir, Robert y yo nos abrazamos y tenemos juntos un corto tiempo de oración. Oramos por cada miembro de nuestra familia y Robert trae a colación los nombres de 16 hombres jóvenes que Dios ha puesto en nuestros corazones. La mayoría de ellos son hijos adultos de amigos nuestros. Algunos no han conocido al Señor. Otros se han alejado de una fe que una vez profesaron. Algunos son como el hijo pródigo, viviendo apartados. Preparándonos para escribir este capítulo, hablamos con 2 parejas por cuyos hijos oramos cada noche. Les preguntamos a estos padres cómo demuestran confianza en Dios respecto a sus hijos adultos que han tomado decisiones pecaminosas y actualmente están separados de sus familias en situaciones en que no parece haber un final a la vista. Scott y Katrina tienen 3 hijos adultos, 2 de ellos casados y 5 nietos hasta ahora. Familión, ¿eh? Yo he conocido a esta familia desde que los chicos eran pequeños y los he visto crecer. Scott es maestro carpintero y Katrina es ama de casa y artista de la acuarela. Ambos aman a Jesús, son activos en ministrar a otros y siempre han estado ansiosos de que sus hijos sigan al Señor y lo sirvan. Entonces vamos a ver ahora estas historias. Recuerden, el autor nos ha presentado las parábolas de Lucas capítulo 15, pero nos hace ver cómo también hay una de un hijo perdido y basado en eso, él nos introduce a estas historias. Hace 5 años, su hijo Demetrio, de 21 años, escribió una carta a sus padres anunciándoles que era homosexual. Comentó que con los años había tenido algunas amigas íntimas, pero que nunca había sentido alguna atracción romántica hacia ellas como la sentía hacia los hombres. Había luchado contra esos deseos, creyendo que la homosexualidad
era contraria a la Biblia. Sin embargo, ahora Demetrio había descubierto y adoptado un libro escrito por un activista gay cristiano que insistía en que la prohibición de la Biblia contra la homosexualidad realmente se refería a relaciones no comprometidas y promiscua entre personas del mismo sexo. Una persona podía ser gay y cristiana si vivía en una relación monógama. Y Demetrio estaba haciendo planes para casarse con su compañero. El día que Scott y Katrina recibieron la carta de su hijo, enviaron un mensaje de texto en el que me pedían si podían reunirse conmigo y con una pareja de amigos cercanos. Esa noche nos hablaron de lo que estaba sucediendo. El pequeño grupo de amigos lloramos y oramos con esta pareja devastada, queriendo ayudar a levantar la carga que llevaban mientras se reescribía su historia. Desde el principio, Scott hizo todo lo posible por acercarse a su hijo. Conociendo el amor que Demetrio profesaba por Jesús, trató de señalar la desconexión entre la enseñanza bíblica y las relaciones homosexuales. Pero Demetrio, quien conocía bastante la Biblia, simplemente le devolvía versículos bíblicos a su padre. Las conversaciones no iban a ninguna parte y por lo general terminaban de forma abrupta. Cuando más lo intentaba Scott, más claro se volvía que Demetrio había tomado su decisión. Los contactos se volvieron menos frecuentes. Cuando los cuatro nos sentamos a hablar, Katrina abrió su corazón confesando que todo esto nos había afectado como pareja. Y ella dijo, este es un capítulo de nuestra historia que me gustaría arrancar, pero también es el capítulo que Dios está usando más en nuestras vidas para ayudarnos a conocer su corazón, para amar incondicionalmente a cada uno de nuestros hijos y nietos, aunque no comprendamos lo que está sucediendo. Scott intervino de manera pensativa. Hemos batallado con lo que es nuestra responsabilidad en esta situación. Le hemos pedido a Dios que escudriñe nuestros corazones y le hemos pedido perdón a Demetrio por diversos aspectos que nos vienen a la mente por cualquier forma en que pudiéramos haberle hecho daño. Luego agregó, pero hemos tenido que aceptar que no somos responsables por las decisiones de nuestros hijos adultos. Les preguntamos a Scott y a Katrina cómo animarían a otros padres con hijos adultos que están viviendo de una forma que creen contraria a la palabra de Dios. Y nos comunicaron 3 conclusiones liberadoras a las que habían llegado en su relación con su hijo. La primera es, no podemos cambiar su actitud. Cada persona tiene en su corazón un interruptor que solo Dios puede accionar. Hasta que eso ocurra, nada cambiará. No podemos hacer que suceda. La segunda conclusión es, no es responsabilidad nuestra arreglar a nuestro hijo. Los padres quieren repararlo todo. Durante los 2 primeros años, después de que nuestros hijos nos enviaran la carta, sentimos que debíamos encontrar una manera de arreglar la situación. Leer este libro, esta publicación, tal artículo, y nos sentimos fracasados si no podíamos lograrlo. Finalmente tuvimos que aceptar la verdad de que Demetrio era responsable delante de Dios por sus propias decisiones. Si Dios permite algo difícil en nuestras vidas, esto no requiere que lo reparemos, requiere nuestra fe. No podemos darnos por vencidos. Seguiremos amando a nuestro hijo. Hay mucho en juego. Muchas personas están viéndonos atravesar esto. Nuestros hijos y nietos, amigos que nos conocen bien y algunas personas que apenas saben de nosotros. Queremos que vean que Jesús nos sostiene en los momentos más difíciles y que por su gracia podemos amar de modo incondicional, incluso como hemos sido amados por Él. ¿Y cómo ha transformado esta experiencia a nuestros queridos amigos? Scott comprende ahora que muchas de las personas a su alrededor están sufriendo en maneras que él no se daba cuenta antes. Son individuos con cargas increíbles. La sensibilidad hacia la gente con la que se topa ha aumentado. Katrina admite que ha cuestionado a Dios. Después del anuncio de su hijo le vino adormecimiento. Ni siquiera quería orar o leer mi Biblia, dice. Pero al fin, el amor del Padre se abrió paso para mi corazón. Le recordó cómo él había tratado compasivamente con los pecados de ella y cuánto necesitaba un Salvador.
Poco a poco, el Señor comenzó a suavizarle el corazón hacia Dios y hacia su Hijo. Katrina ha encontrado paz al aceptar el hecho de que Dios es bueno y soberano, incluso en esta situación. Ella y Scott entregaron a Demetrio al Señor antes que naciera. Confiaron en Él en ese entonces y seguirán confiando en Él ahora. Ella afirma, Dios nos ha dado esta experiencia, tenemos que recibirla como un regalo de su parte con la intención de acercarnos más a Él y darnos un ministerio hacia otras personas. Scott agregó, sí, al principio intentamos esconder nuestro dolor. Ya no lo hacemos. Se nos han dado muchas oportunidades de hablar sobre cómo el Señor nos ha animado y cuánto nos ha enseñado acerca de nuestra propia experiencia. A pesar de todo, Dios sigue escribiendo nuestra historia, aun cuando las decisiones de nuestros hijos nos hagan daño. Así que vemos esta historia de dos padres cristianos que instruyen a sus hijos en el camino del Señor, pero un día reciben esta carta donde el hijo, confundido, porque tenemos que hablar esto, hay mucha confusión y ahora puede salir cualquier persona haciendo apología de los pecados, o sea, de cualquier tipo de pecado. Y hay gente que, como decíamos en cierta oportunidad, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que quiere convencerse, agarra unos versículos bíblicos, los retuerce y ya con eso justifica su mala conducta. Ahora, ellos llegan a tres conclusiones que creo que todos padres tenemos que tenerlas muy claros. Uno, no podemos cambiar la actitud de nuestros hijos. Son personas independientes. No es responsabilidad nuestra arreglar a nuestros hijos ya cuando están grandes. Y número tres, no podemos darnos por vencidos. Ahora, solo quisiera disentir un poquito con las conclusiones de ellos, porque siempre ellos dicen esto. Tenemos que recibir esto como un regalo de Dios. Dios no da ese tipo de regalos. Eso es la obra del enemigo, porque la palabra dice que Jesús denunció al enemigo y él dice, Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo bueno no viene de Dios, viene del enemigo. Y lo bueno viene de Dios. Esos sí son los regalos de Dios. Ahora, Dios nos puede dar el regalo de darnos fortaleza y sabiduría, etc. Pero no podemos nosotros atribuir también lo malo a Dios. Tenemos que reconocer que Jesús desenmascaró la obra del enemigo. Ahora, en el no podemos darnos por vencido, tenemos que seguir orando por nuestros hijos. Que Dios abra sus ojos, así como lo hizo con el hijo pródigo, que cuando llegó a cierto momento, volvió en sí. Y esa debe ser nuestra oración. Estoy de acuerdo con los enunciados de ellos. No sé qué piensan ustedes, ¿verdad? No podemos cambiar a nuestros hijos. Son entidades independientes de nosotros. No es nuestra responsabilidad arreglar a nuestro hijo. Él tiene que encontrarse con Dios y no podemos darnos por vencidos. Yo diría, tenemos que seguir orando por nuestros hijos. Así es, yo creo que el amor incondicional de los padres en esta tierra hacia los hijos va a reflejar ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, que nos perdona una y otra vez. Y obviamente quizás hayan familias, Pastor Ronnie, que estén sufriendo con una carta como esta. Excelente. O por un Twitter o por un mensajito, porque a veces son temas complejos para la persona que lo está experimentando y muy complejos también para la familia que lo recibe. Juan Varela ha escrito su libro, ¿verdad?, acerca de tu identidad sin importa, atracción al mismo sexo, y él en sus libros aborda de que las personas que sufren esto se debe a diferentes factores de riesgo que han experimentado desde la niñez. Por lo tanto, él va a hacer la distinción entre sentir la atracción al mismo sexo y entre una vida homosexual, la cual se declara ya cuando la persona adulta prácticamente decide tener este tipo de vidas. Pero lo que yo creo es que necesitamos nosotros como familia, como iglesia, como pastores incluso, saber cómo atender tanto a la persona que está teniendo estos problemas como a la familia. En primer lugar, yo creo que debemos de afirmar que nuestra identidad está en Dios. Dios nos ha diseñado tal cual y como usted dice, Dios no nos va a dar una cosa de estas para enfrentarlo a Él, pero sí podemos afirmar eso y por otro lado afirmar la identidad a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Masculino, femenino, para que ellos puedan tener esa identidad clara en el Señor y luego reconocer qué heridas está viviendo esa persona para saber cómo acompañarlo. Y yo creo que en la pastoral, yo sé que, por ejemplo, ahí decía, bueno, le decimos qué versículos, como decía la Biblia de eso y de lo otro. Yo creo que el amor del Padre, de ese Padre que espera,
de esa, poniendo a Dios como la mujer que busca la moneda, ¿verdad? Está buscando desesperadamente hasta encontrarlo, o ese pastor que busca la oveja. Nosotros somos llamados a amar a estas personas, sí, obviamente señalando cuál es el problema, cómo llegaste hasta ahí y cómo podemos acompañar. Es decir, gay, cristiano, yo creo que puede haber una persona que lucha con su identidad sexual, pero que decide tener una práctica sexual abstémica, es decir, no tengo una vida sexual activa en la homosexualidad, aunque esté luchando con esas cosas. Entonces, yo quisiera ayudar a las reforzar lo que familias. estás diciendo, porque todos tenemos deseos de hacer cosas terribles. Es decir, no solo por decir, miren, yo siento que debo tener 10 mujeres y esa es mi configuración, lo voy a hacer. O yo siento que yo debo tener el carro del vecino y por eso me lo voy a robar. O sea, a veces podemos tener deseos de hacer cosas que no están correctas, están prohibidas en la palabra. Por ejemplo, si tengo un terreno, correr los cercos unos cuantos metros y robarme un poco el terreno del vecino, yo puedo tener esos deseos, pero debo decir, eso no está correcto, voy a vivir de acuerdo al Señor. Eso es lo que está diciendo Carol. Puede ser que una persona tenga deseo homosexual, pero eso no quiere decir que le debe dar rienda suelta, ¿verdad? Así como todos los cristianos batallamos contra todos esos apetitos de la carne, un verdadero hijo de Dios dice, tengo esta propensión, pero voy por amor al Señor y por lo que Él manda en su palabra a hacer lo correcto. Y algo que decías muy importante, Carol, es que nosotros debemos con ellos tener una relación cordial. No se trata de condenar y de tener alegatos terribles y herir su corazón. Podemos tener una relación cordial no aprobando su estilo de vida, pero sí diciendo yo te amo y espero que el Señor te hable, pero por otro lado orando intensamente. Y eso es lo que no veo aquí reflejado en este capítulo, la necesidad de clamar por nuestros hijos para que el Señor toque sus corazones, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, no solo aceptarlo como un regalo de Dios, no, igual como la enfermedad, no vamos a decir, Dios me bendijo con tal y tal enfermedad. Eso no viene de Dios. No, si es la obra del enemigo, yo voy a orar para que Dios me sane y esa enfermedad salga de mi cuerpo. Si mi hijo está en malos pasos, porque pueden ser varias cosas, ¿verdad? Vamos a ver en la otra parte un muchacho en drogas. No solo voy a aceptar así como, Dios me regaló un hijo en drogas. No, tengo que estar orando y pidiendo al Señor que Él intervenga, ¿verdad? Así es, creo que, bueno, ya que Ronnie le desbarató las recomendaciones al autor, ya me abrió la puerta para simplemente agregarle otra y creo que arranca ahí. Ayer leyendo esto era así como, pues, nuestros hijos preadolescentes, adolescentes, estoy en el equipo de Carolina, es como uno ve los retos que hay, el mundo como está, la tecnología, todo eso es como, Señor, ¿qué hago, verdad? Uno se puede sentir así como hasta solo en esa parte, pero analizando esto, creo que todo arranca porque Dios ama más a mis hijos de lo que yo los puedo amar y a tus hijos. Entonces es como, no estoy para nada estoy solo. Yo estoy como cumpliendo una labor de los planes grandes que Dios tiene para ellos, pero Él ama más a tus hijos y a mis hijos de lo que nosotros lo podemos amar. Hay una parte que nosotros podemos hacer y tenemos que hacerla. A ver si esa parte no la hacemos bien. Si queremos que nuestros hijos estén de rodillas conectados con Dios, pues de plano yo tengo que estar así, sino ¿qué puedo esperar, verdad? No solo vayan a la iglesia y ahí me cuentan, lean su Biblia, que eso es bueno. Dicen entonces, que es bueno. Yo tengo que estar ahí, tengo que estar en oración. Y sí, de plano hay una parte en la que lo que me queda es confiar, porque Dios los ama, porque Dios tiene planes y tampoco podemos estar así como que nos robaron la vida y la esperanza y preocupados todo el tiempo. Hay una parte que nos corresponde confiar. Y solo quisiera sumar al comentario que está haciendo Fernando. Muchos hogares cristianos el domingo en la tarde comen tacos de pastor. Es decir, al estar en la comunión con la familia empiezan a hablar mal de hombres de Dios, que es lo que leímos en 1 Corintios 4. Hablo del pastor, hablo del otro pastor, hablo mal de la iglesia, que no sé qué. Y entonces los niños están escuchando y muchos niños están pensando, pero si les cae mal la iglesia, ¿por qué van a la iglesia? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Cuando ya son grandes dicen, yo no voy a ser hipócrita como mis papás. A mí me cae mal la iglesia porque escuché todas esas críticas y entonces ahora sí, yo sí me desligo de la iglesia. Error muchas veces de los padres. ¿Qué deberíamos hacer los padres? Instruir a nuestros hijos en el temor de Dios y hablar bien del Señor e instruirlos en las cosas buenas. Y entonces esos hijos van a crecer con ese temor de Dios.
todos tenemos tentaciones, todos tenemos propensiones. Les voy a contar las que yo tuve en mi adolescencia. No. Imagínense. Tenemos tiempo, tenemos Todos tiempo. tenemos deseo de hacer lo que no conviene, pero por temor a Dios decimos, no. Yo recuerdo que una vez mi papá me dijo, cuidado, prueba drogas, porque usted no sabe si usted puede ser propenso a la adicción y nunca va a poder salir de eso. Entonces, yo tuve un temor terrible. Y tenía otros amigos que decían, yo sí probé para ver qué se sentía. Y yo decía, ¡qué miedo! Porque si a mí me gusta, ya no salgo de ahí, ¿verdad? Sí, no, vamos a hacer un programa solo donde Ronnie nos cuente sus experiencias. Ah, pero eso va a ser pagado. O sea, así tipo conferencia tipo marroquín. Sí, no, hombre, y ¿saben una cosa? Yo solo quería agregar, todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? ¿Pero qué hice mal? Y ¿sabe? Se vuelve algo bien doloroso y uno quiere encontrarle... Y, mire, va a ser bien difícil, ¿verdad? Pero construyendo sobre lo que decía Fernando, sí, nosotros tenemos que estar ahí orando y estar pendiente de nuestros hijos. Yo siempre recuerdo la historia de Pablo Olivares, ¿verdad? Y decía, su mamá todos los días oraba. ¿Y sabe qué es lo lindo y qué me enseñó? Cuando Pablo regresa al Señor, ella sigue orando. O sea, no dijo, ya estuvo, ya lo corregimos, ya se logró. No, sigue orando porque recordemos que estamos en un mundo caído y esto puede ser atractivo en algún momento de la vida para cualquiera y puede caer. Pero debemos de seguir nosotros orando. Y ese dolor que a veces nos provoca eso nos puede servir también para transformar y ministrar a otros. Yo les digo porque yo lo he experimentado, tuve la oportunidad de mentorear a jovencitos, ¿verdad? Entre esos los hijos de Fernando acá. Y yo hubiera querido decir, hubiera querido que mis hijos fueran perfectos para hablar yo con mayor propiedad. Pero no, podemos tener esos testimonios y hablarle a estos jovencitos y decirles, miren, esto está pasando y te tienes que pegar a la palabra del Señor y tienes que amarlos, porque eso es lo que en realidad debemos de hacernos recordar, que Dios nos ama y que Él lo hizo, Él nos amó primero y ahora nosotros le devolvemos ese amor, ¿verdad? Porque esa es su misericordia. Y solo quiero recordar la historia de Pablo Olivares porque me parece muy importante. Puede ser que gente no la recuerde. Un muchacho argentino que crece en una iglesia, cuando llega a su adolescencia se hace rockero satánico, hace pacto con el diablo, etcétera, y hace hasta una canción maldiciendo a su mamá, porque él sabía que la mamá estaba orando y él dice que sentía que no podía entrar a otros niveles espirituales profundos por las oraciones de su mamá. Y finalmente va en una gira en México, los secuestran y uno de los secuestradores agarra una pistola y se la pone en la frente y le dice, ¿crees en Dios? Y él no sabe ni qué decir y dijo, sí, creo en Dios. Y entonces le dice el secuestrador, si hubieras dicho que no, te mato. Y entonces ahí siente él que Dios le salvó la vida y eso lo transforma, renuncia a la banda, regresa con su mamá y tiene una transformación. Luego hace unas canciones preciosas de rock. Se las recomiendo, buenísimo el rock de Pablo Olivares. Y él cuenta su testimonio, pero es una mamá que no dejó de orar por él. Eso es lo que quisiéramos escuchar. No claudiquemos orando, pidiendo al Señor por nuestros hijos. Padre, hoy te pedimos por esos hijos que se han apartado de ti, por los padres que puedan estar angustiados. Te pedimos que nos ayudes a aplicar estas tres cosas. Uno, nosotros no podemos cambiar su actitud y no es nuestra responsabilidad. Ellos ya tomaron sus propias decisiones y van a tener que afrontar las consecuencias. Pero hoy, Padre, te pedimos y no nos damos por vencidos y te pedimos que tú toques sus corazones y que hagas un milagro. ¿Cómo hacerlo? No lo sabemos, pero tú sí lo puedes hacer. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Vamos a hacer una breve pausa y esperamos que no se pierda. Regrese. Esto es Vaya con Dios. En tipo pregunta esto otra vez. ¿Confía en que Dios escribe la historia de sus hijos? Ahora quiero afirmarlo. Confía en que Dios escribe la historia de tus hijos. Conocemos a James y Vicky desde hace mucho tiempo y hemos seguido siendo amigos a lo largo de varios giros y cambios en la vida. Mis amigos han tenido contacto regular y sano con todos sus hijos. Todo está bien, excepto que Wesley, quien se encuentra lejos de casa, tanto geográfica como relacionalmente, es drogadicto y vive quién sabe dónde. Esta situación no era la que James y Vicky anticiparon alguna vez.
Su fe siempre ha sido parte vital de su vida familiar, la cual era de un entorno hogareño, amoroso y comprometido, con muchas oportunidades y aliento para que sus hijos desarrollaran sus intereses y sus habilidades, buenas amistades y un corazón para el Señor. Sin embargo, cuando Wesley cumplió 18 años, James y Vicky notaron un oscurecimiento gradual de su espíritu. Su chico, una vez feliz y divertido, parecía preocupado, malhumorado y distante. Comenzó a alejarse de sus padres y de su hermana menor, con quien había sido muy cercano. Entonces, una noche, como a las 2 de la madrugada, James y Vicky despertaron repentinamente de un profundo sueño. Sintiendo que algo andaba mal, James miró hacia afuera y vio que el auto de su hijo había desaparecido y que él no se hallaba en casa. James y Vicky pasaron 2 horas o las 2 horas siguientes sentados en la oscuridad de su sala, preocupados por su hijo. Lloraron juntos y oraron por la seguridad del joven. Finalmente, cerca del amanecer, Wesley regresó y se sorprendió al ver a sus padres despiertos y esperando. Obviamente estaba drogado, les explicó que había conocido en línea a un proveedor y que había conducido 170 kilómetros para hacer un negocio de drogas. En los días siguientes, Wesley contó a sus padres su introducción a las drogas experimentales en una fiesta varios años antes. Desde entonces, usar drogas se había convertido en un estilo de vida regular y claramente arriesgado. Todo su mundo había cambiado cuando se relacionó con un grupo de amigos que lo apoyaban y participaban con él en este modo de vida. En ningún momento sus padres habían tenido la más mínima idea de lo que pasaba. Se preguntaron, ¿cómo no pudimos haber sabido que esto estaba ocurriendo? James y Vicky pasaron muchas noches, días haciéndose preguntas difíciles. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo podríamos haber hecho algo diferente? ¿Qué hacemos ahora? Pero nada de lo que decían o hacían parecía cambiar la situación. Por mucho que trataron de asegurarle a su hijo su amor y su deseo de conseguirle ayuda, él no quería. Poco tiempo después, Wesley se mudó de la casa para ir a vivir con sus amigos. No hubo nada que sus padres pudieran hacer para detenerlo. Wesley ahora está cerca de cumplir 30 años. No lo han visto durante más de un año. Ni siquiera saben dónde vive exactamente. Siguen buscando maneras de abrir la puerta a una relación, pero su hijo está encerrado en sí mismo y permanece aislado de toda comunicación. Han recibido un montón de postales de su hijo. Estas están en un estante en el dormitorio de ellos al lado de una foto de su hijo perdido. Vemos esas cartas y nos recuerda que debemos orar, nos confesó Vicky. Aunque están afligidos por la relación rota de su hijo con el Señor y con su familia, sus corazones han permanecido sensibles hacia Él. Esa primera noche en la que el muchacho volvió de casa del narcotraficante, James le dijo, Wesley, no hay nada que puedas hacer alguna vez que nos impida amarte. Eres nuestro hijo y siempre te amaremos. Estos padres heridos saben que, aunque Dios les prestó a Wesley para que lo criaran, no les pertenece a ellos sino a Dios. Eso les ayuda a andar en esperanza y no en desesperación. James nos dijo, Wesley está en las manos de Dios. No puede estar en ninguna parte o hacer algo de lo que Dios no sea totalmente consciente. James y Vicky creen que el Señor va a usar todo esto para su gloria. Mientras tanto, Dios ha usado la rebelión de Wesley para hacer una obra profunda en el corazón de sus padres. Vicky nos contó que el Señor ha revelado orgullo en el corazón de ella como madre. Yo solía decir, nuestros hijos nunca harán esto o aquello. Ahora henos aquí humillados, pero también agradecidos. Ellos se dan cuenta de que Dios está escribiéndoles la historia. Y al final, lo importante no es la historia de ellos, sino el hecho de que Dios es quien escribe la historia. James nos recordó, Dios no desperdicia nada. Podemos descansar en el hecho de que Él va a utilizar esto en Wesley, en nuestros otros hijos y en nosotros. El Señor nos ha permitido poder dormir en la noche y no estar en esta gran aflicción. Él está escribiendo este capítulo de nuestra historia. Ellos oran para que, al igual que el hijo pródigo, un día este muchacho escuche la voz de Dios y entre en razón. Esperamos egoístamente que esto ocurra durante nuestra vida, pero tal vez no sea así. Y la mayoría de los días nos sentimos con paz con eso. Las situaciones que enfrentan estas dos parejas con las que hablamos al escribir este capítulo han secuestrado sus vidas en ciertas maneras.
Este no es solo un asunto de lidiar con rabietas o los caprichos de un niño de 2 años, ni con travesuras de adolescentes. Estos hijos adultos están tomando decisiones que alteran vidas y afectan profundamente a sus padres y hermanos. Cada vez que abordo el tema de hijos pródigos a través de mi ministerio, recibo una avalancha de reacciones de madres cuyos corazones están cargados, anhelando que un hijo o una hija vuelva a casa, al Señor y a su familia. También tenemos muchos amigos cuyos hijos experimentan intensas luchas y ataques no necesariamente relacionados con decisiones pecaminosas o insensatas que ellos hayan cometido. No hay duda de que el enemigo quiere apoderarse de nuestros hijos y nietos. Hace poco tiempo nos unimos a otros padres en una convocatoria para orar por los hijos adultos de una de las parejas que batallan con una forma de condición mental potencialmente mortal. Clamamos al Señor por esa preciosa joven mujer, su esposo y sus hijos. Y oramos por los padres de ella para que Dios los proteja del miedo y el desánimo y que se sientan profundamente cuánto Él ama a su hija y que se aferren a Cristo y confíen en la obra que está haciendo en la vida de ella, aunque aún no puedan ver un resultado positivo. En otra ocasión reciente, varias mujeres y yo nos reunimos con una madre que lucha por el alma de su hija adolescente. Una vez dócil y receptiva al Señor, esta muchacha se muestra ahora furiosa, resistente y al parecer inalcanzable. Juntas clamamos al Padre pidiendo misericordia y gracia y que sea de ayuda en este momento crítico de necesidad. El alivio en el rostro de esta madre cuando terminamos de orar era innegable. Levantó las manos al aire y exclamó: «Mi carga se ha aliviado». La batalla por su hija no ha terminado, pero ella se fortalece con los refuerzos que el Señor envió a su camino para animarla y para que confíe en la fidelidad de Dios incluso mientras su hija se tambalea. Tu corazón también puede estar destrozado por un hijo, una hija o un nieto que se haya atrapado por las mentiras de Satanás. No puedes abrirle los ojos, no puedes cambiarle el corazón, no puedes hacer que él o ella crean que los caminos de Dios son buenos, rectos y verdaderos y que Jesús es mucho más valioso que cualquier cosa que el mundo considere deseable. Si esa es tu lucha, recuerda lo que Scott y Katrina comprendieron. No puedes cambiar el corazón de tu hijo. No es tu responsabilidad arreglar a tu hijo. No puedes darte por vencido tampoco. ¿Qué puedes hacer entonces? Puedes dejar que Dios te cambie, aunque anheles que Él cambie a tu hijo. Puedes orar. Puedes reunirte con algunas personas de confianza para suplicar juntos a Dios que entren en la vida de tu hijo. Puedes confiar en que Dios no solo está escribiendo tu historia, también está escribiendo la de tus hijos. Y debido a esto puedes resistir la tentación de agarrar la pluma y tomar el control. Específicamente, puedes decidir no interferir en la forma en la que el Señor podría estar tratando con tu hijo o hija para llevarlos al arrepentimiento o para perfeccionar su fe por medio de las dificultades. Puedes esperar pacientemente que el Señor actúe en su tiempo y a su manera. Y puedes demostrar y declarar que Dios es digno de tu adoración y confianza y que sigue siendo bueno, aunque tu corazón esté destrozado, incluso aunque el corazón o las circunstancias de tu hijo nunca cambien durante tu vida. Este es el camino de fe que aprecia y honra al Señor por encima de todos los demás amores. Y este es un legado poderoso que dejas a quienes viven detrás de ti. Qué historias más desafiantes, y eso es lo interesante de este libro, que no nos presenta historias ideales. Ninguna de las dos se resuelve para bien, ¿verdad? Ese es el estilo de ellos, para dejarnos en esa tensión. Nosotros queremos animarle contándole historias de gente que sí resolvió para bien, porque aunque no podemos cambiar nosotros en una discusión, lo voy a llamar y le voy a decir 3 cosas y con eso va a cambiar. No es así como cambia, sino es en la oración, clamando delante del Señor. Y tenemos relación con ellos, tengamos una relación cordial. Ya no nos queda tiempo para hacer comentarios, ya hemos hecho buenos comentarios, pero queremos orar juntos y
poner en las manos del Señor a nuestras futuras generaciones y la paternidad que estamos haciendo sobre nuestros hijos. Padre bendito, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a los padres que están batallando con ver a un hijo que se aleja de ti, y ponemos en tus manos también a esos hijos. Danos fe para creer que tú vas a hacer la obra y que tú puedes intervenir en ellos, Señor. Levanta nuestra fe, y te pedimos también por los padres que tienen a sus hijos pequeños, que todavía tienen la posibilidad de instruirlos en el camino tuyo, que lo tomamos en serio, que sepamos que es una de las mejores cosas que podemos hacer, instruirlos en el camino tuyo, Señor. Te pedimos sabiduría para eso, y sabemos que tú vas a estar con nosotros. Y si tú eres ese hijo que ha estado alejado y necesitas acercarte a Dios, esta es la oportunidad. Dile: Dios, quiero acercarme a ti. Ya no quiero seguir destruyendo mi vida. Necesito acercarme a ti. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero invitarlo que este fin de semana usted agende ir a su iglesia. Vaya a adorar al Señor con todo su corazón. No se va a usted a arrepentir de eso. Comentarios finales, Carol, Fernando, Rubén, ¿qué les deja el programa hoy? Que si Dios se refleja en ese padre que espera, el hijo pródigo aprendió la lección, pero también se arrepintió y fue recibido en amor. Podemos trabajar así como Tengamos Dios, que nos esperanza, ayude. ¿verdad? Sí. Así es, nuestros hijos es un proyecto, es algo importantísimo para Dios. Tiene que serlo para nosotros. Tenemos mucha responsabilidad ahí en eso, y recordemos que Él los ama más de lo que nosotros podemos amarlos. Y yo les recuerdo, un hogar cristiano no garantiza hijos sin problemas, ¿verdad? Pero ahí es donde está nuestra fortaleza, en saber que al tomarnos de la mano del Señor, instruirnos en la palabra y apoyar también y estar consciente de que hay herramientas. Hoy día siempre se nos dijo, no hay un manual para los padres. Pues hoy día sí hay, tenemos un ministerio que se llama Papás a Prueba de Todo, y ahí usted va a tener herramientas. Solo está que usted esté dispuesto a crecer juntamente con nosotros. Así es, y queremos decirle que, recordando lo que hemos visto, uno, hay un momento en que, siempre los hijos van a tomar sus propias decisiones. Ya, usted no puede sentirse culpable por las decisiones que tomen sus hijos. Lo que sí podemos hacer es instruirlos y orar por ellos. No rompamos las relaciones, no nos pongamos rudos y les caigamos mal, para que cuando ellos se arrepientan quieran venir con nosotros y buscar juntos al Señor. Y sobre todo, estemos clamando, estemos orando, porque yo he visto milagros y quiero dejarlo con esa esperanza. Dios puede hacer milagros. Si usted todavía tiene a sus hijos bajo su autoridad, vaya a la iglesia este domingo. Y en el almuerzo no coma tacos de pastor. Hable bien, instrúyalos. Y me va a contar cómo esos hijos crecen en el temor del Señor. Por hoy eso es todo. Los bendecimos, que tengan un lindo fin de semana. Y el lunes seguimos acá creciendo juntos, conectándonos con Dios. Esto es Vaya con Dios. Bendiciones. Vayan a la iglesia.